fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento para reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún llevan su nombre. Son los espartanos. Y esta es su historia. Esparta. Mareas de guerra. Segunda parte. Estamos a finales del siglo V a.C. Esparta se ha involucrado en la guerra del Peloponeso para luchar por la supremacía sobre su enemigo más poderoso, el Imperio ateniense. Por vez primera en la historia, Esparta está contra las cuerdas. De las batallas anteriores habían surgido héroes y se habían derivado valores heroicos. Pero la guerra del Peloponeso acabó tanto con unos como con otros. Ciudades asediadas, rehenes masacrados, gente inocente asesinada. Fue la primera guerra moderna donde la nobleza tradicional se ignoró por completo. Para subsistir en este nuevo tipo de guerra, Esparta necesitaba una armada mayor y más poderosa. Y para conseguir tal armada, era imprescindible algo que Esparta nunca había tenido: dinero. Así que la recién nacida armada espartana tuvo que recurrir para su sufragio a la única potencia que despreciaba a Atenas más que los propios espartanos: Persia. Persia se planteó la posibilidad de firmar una alianza, pero fue disuadida por su nuevo asesor táctico, que no era otro que Alcibíades, el mismo que 2 años antes había sido el más acérrimo colaborador de Esparta. Siempre estaba forzando los límites. Hacía todo aquello que estaba prohibido. Era el tipo de hombre al que le gustaba poner a prueba su propia capacidad para solucionar lo que otras personas eran incapaces de afrontar. Habiéndose ganado la confianza de Tisafernes, el gobernador persa de Asia Menor, Alcibíades, el mítico ateniense convertido en espartano, pasaba ahora por su tercer bando en una guerra en la que solo había 2. Alcibíades insinuó a Tisafernes que lo que de verdad debía hacer era conseguir que tanto espartanos como griegos se agotaran, no prestándoles a los primeros el suficiente apoyo. Su política consistía en dejarlos luchar entre ellos, una táctica muy convincente para Persia. Sin embargo, los espartanos fueron capaces de recaudar fondos de otros gobiernos y particulares para construir su armada. A todo esto, Alcibíades seguía profesando cierta lealtad hacia Atenas, con lo que fue perdiendo la confianza de Tisafernes. Temiendo ser arrestado, Alcibíades abandonó Persia, pero solo para recuperar su influencia en Grecia. Alcibíades tenía un talento fuera de lo común. Había recibido una excelente educación. Era carismático e increíblemente rico. Todo lo que tocaba se convertía en oro, al menos durante un tiempo. Alcibíades volvió de nuevo su carismática mirada hacia Atenas, la misma ciudad de la que había sido expulsado 4 años antes. En el año 411 a.C., unos cuantos de los defensores que aún le quedaban volvieron a proponerlo como primer comandante del ejército ateniense. Aristófanes, en Las ranas, dedica una línea a Alcibíades que yo traduzco así: lo amaban, lo odiaban y no podían estar sin él. Al principio de su segunda etapa en el poder, Alcibíades parecía estar conduciendo a Atenas hacia la victoria. Aunque ahora la flota de Esparta era superior, Atenas defendió con tenacidad su imperio. Vencieron a los espartanos una vez tras otra. De hecho, los espartanos no ganaron una sola batalla hasta la de Notium, en el año 407 a.C., cuando Esparta, bajo las órdenes del almirante Lisandro, consiguió destruir un gran número de barcos atenienses. Pero la auténtica importancia de la batalla de Notium radica en que en ella se rompió algo más valioso: la alianza de Alcibíades con Atenas. Alcibíades estaba al mando de la flota en Notium y, por razones que desconocemos, la abandonó a su suerte, dejándola en manos no de otro general electo, sino del timonel de su propio barco. El timonel fue engañado para que presentara batalla a Lisandro en contra de las órdenes específicas de Alcibíades. Como resultado, Atenas fue derrotada y prácticamente aniquilada.
Después de eso, Alcibíades nunca más pudo volver a Atenas. En el año 405 a.C., Esparta se preparaba para acabar con lo que quedaba de la una vez magnífica armada ateniense. Lisandro trazó un plan definitivo de ataque sobre las fuerzas atenienses en Egospótamos. Desde su exilio, Alcibíades supo del plan de Lisandro y se dirigió hacia las líneas del frente para poner sobre aviso a los que habían sido sus amigos. Con la expulsión de Alcibíades, los atenienses cayeron en un pozo sin fondo, y luego, en el último momento, cuando Alcibíades volvió para proporcionarles la información que podría haberle salvado, nadie le creyó. Se negaron a hacerle caso. Al fin y al cabo, Alcibíades, sabemos que no eres una persona de la que nos podamos fiar plenamente. Y así era, aunque en este caso venía con la verdad. Los atenienses perdieron. Al final, la suerte había abandonado a Alcibíades. La derrota de Atenas lo obligó a esconderse y en el proceso le arrebataron casi todas sus riquezas. Alcibíades terminó muriendo de manera bastante ignominiosa, seguramente debido al fracaso de algún otro idilio que empujaría a los familiares de la chica de turno a asesinarlo. Disfrutaba con su capacidad para manejar a la gente. Al final acabó engañándose a sí mismo, pero durante toda su vida, los caminos que elegía para conseguir sus fines fueron simplemente extraordinarios. No hay otro personaje en la historia de Grecia tan completo e interesante. Por supuesto, su final no podía ser más que trágico. Después de la derrota en Egospótamos, el pueblo de Atenas se atrincheró tras la ciudad amurallada de Pireo, y Lisandro estableció un bloqueo naval que atravesaba la entrada al puerto de la ciudad. Los atenienses habían perdido su última flota y su capacidad para reabastecer la ciudad. Ahora era solo cuestión de esperar a ver cuántos meses podían aguantar hasta morir de hambre. Atenas cayó en marzo del 404 a.C. Lisandro entró en la ciudad y asumió el control del gobierno y del pueblo. Terminaban así los 27 años de guerra del Peloponeso. La gente en Atenas se quedó petrificada al pensar que lo que ellos habían estado haciendo a otras ciudades durante el curso de la guerra, ahora lo experimentarían ellos. Hombres asesinados, mujeres y niños esclavizados, todo eso iban a sufrirlo en sus propias carnes. Tebas y Corinto, los aliados más poderosos de Esparta, estaban ejerciendo verdadera presión para que Esparta aplastara a Atenas y esclavizara a su población. Pero Esparta acabó decidiendo otro destino para Atenas. Lo más sorprendente acerca del modo en el que terminó la guerra del Peloponeso no fue que venciera Esparta en lugar de Atenas, sino que Esparta determinara no destruir Atenas. Ciertas personas en Esparta abogaban porque eso ocurriera, y eran muchos los atenienses que suponían que así sería. Pero salvar a Atenas no fue un acto de clemencia, sino de pura necesidad política. Los aliados de Esparta deseaban con todas sus fuerzas la aniquilación de los atenienses, pero Lisandro y los espartanos se dieron cuenta de que destruyendo Atenas, lo único que conseguirían sería un vacío de poder que sería ocupado por Tebas, con la que estaban empezando a surgir problemas. Para Esparta la cuestión era, si no destruimos Atenas, ¿qué hacemos con ella? El comienzo de una nueva era respecto a política exterior marcaría definitivamente el principio del fin de Esparta. Estamos en el año 404 a.C. Los 27 años de guerra del Peloponeso han acabado, y con ellos la edad de oro de Atenas. Como resultado de la guerra del Peloponeso, tenemos a toda una generación que no conoce otra cosa que no sea la guerra. Una generación entera que no ha podido emplear su talento en la arquitectura, ni en la literatura, ni en la planificación urbana. Así contemplamos los edificios inacabados de la Acrópolis. Asistimos a la decadencia paulatina de la tragedia, a la desaparición de los grandes historiadores. Los atenienses fueron también testigos de cómo Esparta se hacía con el control de su una vez gran imperio. Se llevaron la armada. Se dedicaron a destruir parte de las murallas para que no sirvieran más de defensa de ciertos lugares. Se acabó el imperio, el dinero y la flota. Tuvieron que convertirse en miembros de la alianza espartana. Los atenienses juraron tener los mismos amigos y enemigos que Esparta y acatar sus normas.
En Atenas se instauró un nuevo gobierno cuya misión esencialmente era convertir la democrática ciudad-estado en una mini Esparta. Esparta se propuso reemplazar allí donde pudo las democracias por oligarquías. Los espartanos consideraban que los regímenes democráticos eran demasiado propensos a las guerras, inspiraban demasiado entusiasmo popular, eran demasiado desordenados y estaban demasiado expuestos a ideas externas. Las condiciones de paz impuestas por Esparta a Atenas incluían el establecimiento en esta última de un régimen oligárquico regido por 30 atenienses proespartanos que acabaron conociéndose con el nombre de los 30 tiranos. La toma de Atenas constituyó el primer intento de Esparta de construir una nación y se reveló como un funesto fracaso. Bajo las órdenes de Lisandro, mucho más capacitado como almirante que como diplomático, los así llamados 30 tiranos iniciaron una campaña de terror contra las fuerzas antiespartanas dentro de Atenas. Llevaron a cabo actos atroces. Se produjo la peor guerra civil que jamás había vivido Atenas. Mataron a unos 1.500 atenienses, una cantidad sorprendente si tenemos en cuenta que el número de varones atenienses de clase media en aquella época rondaría los 20.000 o 25.000. Fue un episodio tan sangriento que los exiliados demócratas atenienses que volvieron a Atenas para recuperar su ciudad recibieron el apoyo del mismísimo rey de Esparta. El rey Pausanias, a la sazón uno de los gobernantes de Esparta, era tradicionalista y se oponía rotundamente a Lisandro y, por tanto, a todo lo que estaba pasando. Es obvio que lo que ocurría no era otra cosa que un conflicto entre gobernantes. En solo unos meses, la victoria sobre Atenas había dividido irremisiblemente a Esparta, forzado al resto de Grecia a tomar posiciones y obligado a cometer una absoluta masacre con los neutrales. La guerra del Peloponeso enseñó a la gente que para sobrevivir había que estar o a favor de los oligarcas o de los demócratas, porque el destino que esperaba a aquellos que intentaran reconciliar estas diferencias políticas y económicas no era otro que la muerte. Fue una victoria pírrica en el más amplio sentido de la palabra. Una guerra en la que nadie ganó. Atenas perdió la guerra y con ella su imperio. Nunca volvería a ser tan rica como lo fuera antes de la guerra del Peloponeso. Pero lo más curioso es que, aunque Esparta fuera la vencedora, quedó igualmente devastada. Resultaba muy irónico pensar que en el mismo momento de su victoria, los espartanos estaban asentando las bases para su propia decadencia. Después de la instauración de la oligarquía en Atenas, Lisandro favoreció la toma del mayor número posible de ciudades-estado que anteriormente hubieran pertenecido al imperio ateniense. Enseguida Esparta estableció una oligarquía en cada una de las 10 ciudades-estado antiguas aliadas de Atenas. En lugar de ser liberados, estos pueblos fueron adoctrinados en un sistema que acabó haciéndoles preguntarse si no se habían precipitado al negarse a acatar el régimen ateniense. ¿Y quién querría cambiar la Acrópolis y la democracia ateniense por el pan de cebada y la agogé espartanos? Nadie. ¿Quién querría sustituir el dracma ateniense por la moneda de plomo espartano? Nadie. Al contrario que los atenienses, los espartanos no eran grandes oradores. No fueron capaces de inculcar unas ideas en torno a las cuales pudieran vivir el resto de los griegos. El nuevo liderazgo espartano necesitaba de carisma para poder imponerse sobre sus nuevas conquistas, una característica que brillaba por su ausencia en la cultura espartana. El punto más débil de la cultura espartana era su falta de imaginación. La imaginación no se premiaba en Esparta. No eran astutos ni sociables. Trataban al resto de los griegos como perros, porque el concepto que tenían de sí mismos era el de una raza aparte, una raza radicalmente superior a las demás. Fueron muchos los generales y líderes espartanos que partieron a ultramar y emplearon la brutalidad con los pueblos a los que debían someter. Lo que el mundo griego había conseguido era sustituir a un líder imperial progresista por un grupo de brutales y matones comandantes espartanos. Que ese fuera el tipo de disciplina que aplicaban con sus tropas era una cosa, pero cuando empezaron a imponerla en otros pueblos, haciendo por ejemplo que los marineros permanecieran de pie todo el día cargados con anclas de hierro al hombro, empezaron los problemas. No se hicieron muy populares precisamente. Llegados a este punto es cuando, en mi opinión, debemos reflexionar sobre el entrenamiento de un joven espartano. Después de todo, fuera de la unidad, ¿quién importaba?
El mundo era un lugar que debía ser explotado para el beneficio de la gente que importaba. Y esta era exactamente la filosofía con la que los espartanos trataban a los egeos. Actuaban simple y llanamente por instinto, modo que rápidamente los llevó a verse involucrados en nuevas guerras con sus propios aliados. Una brutal e imperialista Esparta empeñada en asumir el control del mundo griego no era la razón por la que los aliados espartanos lucharon durante los 27 años de guerra del Peloponeso. Esparta estaba preparada para prosperar y ser la siguiente potencia imperial. Y eso les resultaba muy extraño a los aliados espartanos, que habían pensado en Esparta como en su libertadora, en la ciudad que iba a crear un Egeo libre, libre del Estado imperial ateniense. Sin embargo, los espartanos no lo veían así. Ellos consideraron esta como su oportunidad definitiva para conseguir lo que querían. La primera ciudad-estado que se rebeló con éxito contra la hegemonía espartana fue la primera que había caído: Atenas. En el año 403 a.C., los atenienses regresaron a Pireo y lideraron una fructífera revuelta contra los 30 tiranos de Lisandro. Aristóteles escribió que no tiene demasiado sentido crear una cultura basada únicamente en los valores marciales, ya que existe ese concepto, la paz, con el que periódicamente se tiene que tratar. Pero los espartanos no comprendieron el mensaje. Se podía contar con que una vez que ganaban la guerra, iban a perder la paz. No pasó un año entero, dentro del siglo IV, en el que los espartanos no se las compusieran para distanciarse de alguien que antes había sido su aliado. Tenían un don especial para ello. El error fatal que cometieron los espartanos en los años que siguieron a la guerra del Peloponeso fue subestimar la importancia que tenía mantener a los aliados satisfechos. Ninguna ciudad-estado en Grecia, no importa cuál fuera la grandeza de su capacidad militar, podía dirigir el mundo griego sin el apoyo de otros estados aliados. Además, debía mantener siempre vigilado a su gigantesco vecino de la esquina, Persia. Esparta tenía que idear un modo de conservar la amistad de todos esos estados. Y en vez de eso, lo que hacía era alejarse cada vez más de ellos. La receta infalible para el desastre. Rápidamente, Esparta se las compuso para suscitar el odio de sus dos aliados más importantes y hasta el momento más fieles, Tebas y Corinto. Enseguida se abrió una brecha entre ellos y algunos de sus aliados con demasiado poder como para ignorarlos. Tan solo una década después de su gran victoria, Esparta volvió a verse envuelta en una guerra. Pero en esta ocasión, la invencible máquina de guerra espartana quedaría hecha añicos y sin reparación posible. Alrededor del año 398 a.C., vientos de cambio soplaron en la capital espartana. El rey Agis, que había apoyado y defendido la nueva visión imperialista de Esparta, falleció. Su hermano, Agesilao, asumió el trono de Esparta. El rey Agesilao, imperialista consumado, quería dominar Grecia. Quería imponer gobiernos encabezados por sus amigos allí donde fuera posible. Así que alienó tanto a los griegos y sobre todo a los tebanos, que consiguió hacer despertar en Tebas el odio por Esparta. Tebas había sido siempre un firme aliado de Esparta. Situada en la región conocida como Beocia, Tebas había sido un aliado estratégico en la guerra del Peloponeso. Esparta se sirvió de Tebas para conquistar Atenas, pero sin que Esparta lo supiera. Tebas se sirvió de la guerra para hacerse poco a poco más fuerte y poderosa. Los tebanos se quedaban con todas las riquezas encontradas en el campo. Más aún, en el transcurso de la guerra, los tebanos empezaron a sentirse en la cumbre como potencia militar y pensaron que podían unirse a Beocia. Además, los tebanos emplearon los días de decadencia de la guerra para crear un gobierno nuevo y más potente. Mientras la guerra del Peloponeso seguía su curso, se estaba produciendo una revolución milagrosa en Tebas por la que la clase conservadora de pequeños terratenientes rurales se conformó en una sociedad democrática que caló en toda la población. Para Esparta, el concepto de una Tebas democrática tan cerca de Atenas se presentaba como una perspectiva poco halagüeña.
Cuando recibieron las noticias de lo que estaba ocurriendo entre la ciudadanía de su aliado, Esparta aplicó la que aparentemente constituía su única forma de política exterior. Más que apaciguar a los tebanos y compartir el poder con ellos, los espartanos fueron a la yugular e intentaron hacer de Tebas su esclava, aplastar su democracia y destruir su independencia. Esparta perpetró brutales ataques contra Tebas e intentó derrocar a su gobierno, provocando así una reacción violenta que no solo se basaba en el antiespartanismo, sino en una corriente democrática. Entonces se creó un ejército nacional tebano de 10.000 hoplitas con capacidad física, entrenamiento y formación estratégica tan eficaces en cualquier aspecto como los de Esparta, y con el agravante de que estaban resentidos contra ella. El ejército tebano estaba bajo mando de Epaminondas, un hombre más inteligente que ningún otro que hubiera ocupado anteriormente su puesto, y que tuvo un gran impacto en el futuro de Esparta. Era un grandísimo general que empleó tácticas nunca utilizadas anteriormente. Al principio, el rey Agesilao de Esparta ni se inmutó, y fue capaz de mantener la oligarquía en pie. Pero con cada batalla que Agesilao ganaba, Esparta perdía algo más importante. A largo plazo, acabó esquilmando los recursos de Esparta, perdiendo un significativo número de hombres en la batalla y ayudando a formar a los tebanos en el nuevo orden de guerra que emergería en esta época. Hizo gala de verdaderos talentos, como su extremada astucia militar o su capacidad política, pero Agesilao no parecía prestar demasiada atención a la verdadera noción básica del arte de guerra espartano. No luchar demasiado a menudo contra el mismo enemigo. No dejarle que se aprendiera tus trucos. Epaminondas no solo se aprendió los trucos de Esparta, sino que diseñó un modo de contraatacar y ganar. Se enfrentaron con los tebanos demasiadas veces. Y tuvieron la mala suerte de que en esta ocasión dieron con una creciente potencia militar que no solo les igualaba en resistencia, sino que además había adoptado nuevas y muy eficaces tácticas de guerra. Epaminondas disponía además de otra potente arma, Atenas. Desde que los 30 tiranos fueron derrocados en el año 403 a.C., los atenienses, a ritmo lento pero seguro, habían reconstruido su flota, habían entrenado una nueva generación de ciudadanos soldado y habían desarrollado una sólida democracia. Resulta muy irónico que su derrota ante Esparta, con motivo de la guerra del Peloponeso, se revelara ahora como una de las mejores cosas que podía haberle ocurrido a Atenas, si lo consideramos desde el punto de vista de la democracia. Ya que, tras la sangrienta oligarquía instituida por los espartanos, la democracia ateniense había llegado para quedarse. Atenas fue un aliado crucial para Tebas durante la primera y trágica década del siglo IV a.C. Tebas también consolidó alianzas con Argos y Corinto para formar un frente contra Esparta. La verdadera clave radica en Corinto, porque Corinto era el miembro estratégico, el único miembro de la Liga del Peloponeso. Para ellos, abandonar y unirse al eje de Atenas, Beocia, Tebas y Argivos era un paso muy importante y un fuerte golpe. En el año 379 a.C., un levantamiento dio al traste con la oligarquía de Tebas. Cuando los tebanos pudieron derrocar este régimen en el año 379, el nuevo gobierno estuvo dedicado más que a ninguna otra cosa a tomar Esparta. Ya había otros muchos estados que odiaban a los espartanos por multitud de razones, así que Tebas no iba a encontrar demasiada dificultad para obtener apoyo en su empeño. La lista de los que abandonaban Esparta crecía. Si alguna ciudad-estado no se oponía a Esparta por su afán imperialista, o por su hegemonía o su brutalidad, siempre había alguna otra razón para odiarla. Entre los pocos aliados que le quedaban a Esparta empezaba a tomar forma la sensación de que los espartanos ganaban las guerras porque no tenían reparos en sacrificar las tropas aliadas, pero sí a sí mismos. Cuando formaban una coalición para la batalla, ellos siempre luchaban en el ala derecha, pasara lo que pasara. Eso significaba que el enemigo que también pusiera sus mejores tropas en el ala derecha nunca se enfrentaría con los espartanos. Así ocurrió en una serie de batallas donde los espartanos normalmente se enfrentaron a las tropas enemigas más débiles.
Así comprobamos que en muchas ocasiones se producía más tensión en las luchas mantenidas entre aliados que entre tropas enemigas en el campo de batalla. De este modo, si querían deshacerse de algún aliado sospechoso, los colocaban en el ala izquierda. Los espartanos tenían mucha fama de aplicar esta táctica. Resulta particularmente irónico que la ciudad-estado más insular, la más antiimperialista, la que menos afán tenía por recurrir a la guerra a menos que fuera imprescindible, estuviera ahora combatiendo por todo el mundo conocido para mantener su supremacía. El punto álgido llegó en Leuctra, en la región de Beocia. En parte por haber sido oprimidos por los espartanos, en parte porque habían trabajado con ellos y aprendido de ellos, y en parte porque contaban con una destacable generación de líderes, me refiero a la gran generación. Los tebanos acabaron consiguiendo lo increíble, la derrota del ejército espartano en una batalla hóplita. En el año 371 a.C., los espartanos regresaron a la recientemente democrática Tebas en un nuevo intento de hacerse con la ciudad. Pero en la llanura cercana a Leuctra toparon con Epaminondas, con sus 300 soldados de élite de la Sagrada Banda y con una fuerza de tropas aliadas gigante. Además, Tebas contaba con nuevas tácticas que ponían a prueba la falange espartana. Lo primero que hizo Epaminondas fue colocar sus mejores tropas en el ala izquierda y de ahí formó ramificaciones. Eso significaba que la batalla sería un frente a frente entre los contingentes de élite. Epaminondas no iba a matar a los aliados peloponesos, quería matar a los espartanos. Así que dijo a sus propios aliados: no tenéis que enfrentaros a los espartanos, de eso nos encargamos nosotros. El ejército espartano no solo fue derrotado, sino que quedó destruido. Más del 70% de los efectivos que lucharon en la batalla murieron. Dos fueron las principales razones por las que Esparta perdió la batalla definitiva de Leuctra. Una, su inflexibilidad y reticencia o incapacidad para responder a las situaciones nuevas, por ejemplo, profundizando las líneas, incorporando nuevas fuerzas especiales o nuevo equipamiento y cosas así. Y la otra fue sencillamente cuestión de cantidad. Los espartanos ya no contaban con hombres suficientes. Ya no tenían aquellos 9.000 hombres con los que se habían librado las batallas contra los persas, ni los 5.000 con los que se librara la guerra del Peloponeso. Ahora habían quedado reducidos a un puñado de espartanos. Y si es verdad que los que quedaban lucharon y lo hicieron bien, también lo es que no fueron suficientes. Epaminondas sencillamente abatió a los espartanos. Mató a 700, una pérdida que no se podían permitir, y tiraron por los suelos el concepto de la invencibilidad militar espartana. Por último y más significativo, Epaminondas no consideró esto como un final, sino como un principio. Después de su derrota en Leuctra, el abatido y desmoralizado ejército espartano volvió a casa para reagruparse. Fue un durísimo golpe para los espartanos, pero no tenía por qué ser un golpe mortal. Y no lo hubiera sido si el sistema espartano hubiera contado con las reservas, la flexibilidad y los recursos para afrontar la derrota. Pero precisamente la crítica que podemos hacer a los espartanos es que esto era justo de lo que carecían. La baza más importante de los espartanos, su estructura política y social, se presentaba ahora como su mayor lastre. Lo que una vez fuera la fuente de su poder y estabilidad, era ahora el origen de su debilidad y de su apatía. En el año 362 a.C., los espartanos sufrieron una nueva derrota a manos de los tebanos en la segunda batalla de Mantinea. Estaban tan inmersos en sus métodos tradicionales que no conseguían aprender nunca de las repetidas experiencias. Y lo más sorprendente de todo esto es que fracasaran de nuevo en Mantinea, donde fueron atacados exactamente con las mismas tácticas con las que habían sido derrotados en Leuctra. Si te arriesgas una vez y te dan, no vuelves a hacerlo. Cambias de táctica. Aprendes de la experiencia. Pero a Esparta no se le daba bien innovar. El conservadurismo formaba parte de su carácter. Más valía malo conocido. Y no solo es que Esparta hubiera perdido su habilidad para las batallas de hoplitas tradicionales,
sino que además era incapaz de adoptar la flexibilidad necesaria para enfrentarse al reto de nuevas formas de guerra. El arte de la guerra implicaba batallas navales y asedios, y todas estas tácticas a su vez requerían otras habilidades aparte de valor y fuerza. Requerían de conocimiento, de ciencia. Cuando una ciudad se proponía envenenar el agua de Esparta, luchar contra ella de noche, emplear ondas o arcos o lanzadores de jabalinas, el sistema espartano empezaba a desplomarse. El arte de la guerra había evolucionado, pero no así Esparta. Ellos seguían con sus brutales prácticas en las que amenazaban a los niños y forzaban a los jóvenes a someterse en los juicios de la agogé. Quizá fueran demasiado intransigentes respecto a lo que consideraban personas inferiores. En el 370, el número de hombres había descendido hasta los 1000. Irónicamente, el concepto de valor de los espartanos fue lo que los llevó al declive. En un sistema donde la cobardía es un pecado, los mejores luchadores no se encontraban en los regimientos espartanos, sino en los cementerios. La cobardía para los espartanos no coincidía con nuestro actual concepto. La cobardía no consistía solo en salir huyendo. A veces sobrevivir en una batalla donde todos los demás habían muerto también era un síntoma de cobardía. La reducción de la población se debió a la caída en picado que había estado sufriendo el índice de natalidad espartano durante al menos medio siglo. Seguramente aquellas visitas nocturnas a hurtadillas que acarreaban castigos si eran descubiertas y que por tanto no serían muy frecuentes, podrían haber disminuido las oportunidades de producir descendencia y contribuido a la fatal caída que con el tiempo sufrió la población espartana. Si quieres contar con una creciente población y con mujeres que tengan hijos a los 15, 16, 17 o 18 años, lo cual era necesario en el mundo antiguo dada la preponderancia de las enfermedades infantiles y el bajo índice de supervivencia para los jóvenes, el sistema espartano fue la mejor receta para el desastre. Aunque se produjo una reducción preocupante del número de soldados de élite, el sistema espartano propiciaba aún más la pérdida de categoría. Era muy fácil que te degradaran, mientras que ascender resultaba prácticamente imposible. Podían degradarte por no haber sido capaz de proporcionar comida para todos los compañeros de unidad, por temblar en la batalla o por un sinfín de pecados sociales. Además, no había forma humana de recuperar la categoría. Así que Esparta creó un peligroso tipo de población flotante, que era espartana de nacimiento, espartana de formación, pero que había sido privada de su ciudadanía espartana. Estaban deshonrados en una sociedad donde el honor lo era todo, y constituían un problema. La terrible culpa que puede achacársele a Esparta es que permitiera que esto ocurriera, que no estuviera dispuesta a dar el cambio ideológico y que no se comprometiera a reclutar nuevos miembros de élite. Todo esto nos hace pensar en un Estado que quizá no estuviera en contacto del todo con la realidad. Entonces, por vez primera en su larga historia, Esparta fue invadida y se vio obligada a defenderse en su propio territorio. Ahora, cuando más débil estaba, Esparta tuvo que afrontar uno de sus mayores retos. A Epaminondas, el visionario general tebano, se le había ocurrido un nuevo plan: reformar el mapa del Peloponeso cortando el poder de Esparta desde su origen. No solo estaba interesado en acabar con la potencia física de Esparta, sino que pretendía destruir el mito de la superioridad espartana, porque este era el golpe necesario para acabar la fosa de Esparta. Comprendió que Esparta no podía seguir existiendo como tradicionalmente lo había hecho si los hilotas obtenían la libertad. Hasta entonces habían dependido absolutamente de la actividad agrícola de los hilotas para mantener el ritmo del sistema. Sin Mesenia, Esparta perdería los recursos que la habían convertido en una primera potencia. Con el apoyo de la alianza de Tebas, Atenas y Corinto, Epaminondas inició la fase primera de su plan para destruir Esparta. A principios del año 369 llega Mesenia y anuncia a sus ciudadanos que han dejado de ser hilotas para recuperar su antiguo estatus como ciudadanos griegos libres e independientes. Fue un acontecimiento muy significativo, como si en el antiguo sur un día tuviéramos esclavos negros y al día siguiente se hubieran convertido en ciudadanos de pleno derecho.
Epaminondas y sus fuerzas permanecieron en Mesenia cerca de 4 meses mientras que los ilotas liberados, casi 250.000 de personas, construían una inmensa muralla alrededor de la ciudad-estado de Mesene. Todos estos mesenios eran los descendientes de numerosas generaciones de ilotas que habían hecho de Esparta lo que era, a costa de su independencia y de su propia vida. Ahora, en cambio, se encontraban en una feliz posición desde la que contemplaban la muerte de la gran polis espartana. Y ocurrió justo aquello que los espartanos habían estado evitando a toda costa durante siglos. Mesenia recuperaba su independencia. Mientras los ilotas seguían construyendo las murallas alrededor de Mesene, Epaminondas puso en marcha la segunda fase de su plan de ataque. Las fuerzas aliadas fortificaron una ciudad de importancia estratégica clave al norte de Arcadia, Megalópolis, o literalmente en griego la gran ciudad. Era esta otra poderosa y rica ciudad fortificada en manos de un pueblo que tenía todas las razones para temer al resurgimiento de Esparta. Habían rodeado a los espartanos y se habían asegurado de que Esparta no recuperara jamás el poder que una vez tuvo. A partir de ese momento, Esparta empezó a convertirse en pieza de museo. Epaminondas ya estaba preparado para la invasión. Tenía a los espartanos arrinconados y 70.000 tropas a su disposición. Era un hombre absolutamente brillante porque, empleando la autoridad moral pura y dura, creó un ejército para la venganza, el primer ejército extranjero que pisaba el Valle de Laconia en 600 años. Fue entonces cuando acabó el período que había hecho famoso el dicho de que en 600 años ninguna mujer espartana había visto el humo del fuego enemigo. En respuesta, Esparta hizo lo que nunca antes había hecho. Se replegó y se relegó a sí misma al papel de potencia de segunda categoría dentro del mundo griego. La corriente de la historia iba en contra de Esparta, la demografía iba en contra de Esparta, la geografía iba en contra de Esparta, y la suerte de Esparta tocó a su fin al toparse con un hombre como Epaminondas. Tras la liberación de Mesenia en el 370 a.C., Esparta nunca recuperaría el grado de poder que una vez ostentó dentro del mundo griego. Cayeron por su propio peso. Habían vivido en una especie de invernadero, en un entorno herméticamente cerrado de virtud autorreforzada, pero no habían sido vacunados contra la corrupción y las tentaciones que trajo el éxito. Mientras otras ciudades-estado reivindicaban el primer plano, Esparta no era más que la sombra de sí misma, y fue convirtiéndose en un museo viviente. De hecho, durante la época de los romanos, Esparta fue una especie de parque temático donde líderes como Adriano se acercaban para observar a sus habitantes y admirar sus ahora pintorescas costumbres. El gran historiador Tucídides dijo que las futuras generaciones mirarían hacia Atenas pensando que ésta había sido 10 veces más importante que lo que fue, y a Esparta creyendo que su importancia había sido 10 veces menor. Los espartanos tenían poco que mostrar al mundo o que dejar para la posteridad, porque sus casas eran sencillas y sus templos aún más. Una vez consumido el poder de Esparta, poco más había digno de admiración. Por su parte, Atenas no solo sobrevivió, sino que permaneció allí para que todo el mundo la admirara. Pero los espartanos sí dejaron su legado incluso antes de que su estela se hubiera esfumado para siempre. Los pensadores atenienses rescataron los aspectos más nobles de la sociedad espartana aplicándolos en sus propias ciudades-estado. Fueron los pioneros del gobierno constitucional, de los controles y de los balances. Sentaron un precedente que siguieron el resto de los griegos. En muchísimas ciudades griegas se produjeron horribles guerras civiles, pero nunca en Esparta. ¿Cuál fue su secreto? Los antiguos historiadores no llegaron nunca a un acuerdo, como tampoco hemos llegado nosotros. ¿Era la democracia, la oligarquía, una combinación de ambas? El caso es que hubo algo que le permitió subsistir durante un largo periodo de tiempo e inspirar una tradición de teoría política muy enfocada a la estabilidad. Son verdaderamente considerados como el ideal de virtud de la civilización griega, a la altura de Sócrates, Xenofón y Platón.
La república estaba en gran medida basada en el sistema de gobierno espartano. Ellos representaban lo que las cosas debían ser. Durante los 20 siglos siguientes, filósofos y políticos se remitieron una y otra vez a la gloria que una vez fue Esparta. El Renacimiento italiano idealizó a Esparta y a su gobierno oligárquico por su demostrada estabilidad y los presentó en muchas ocasiones como modelo para Venecia. Durante el siglo XVIII, y en particular en Francia, la gente sentía verdadera pasión por Esparta. Rousseau diría de ellos que constituyeron una república de semidioses, no de hombres. En la época de la Revolución Francesa, fueron muchos los que anhelaron morir noblemente como espartanos. Durante la Revolución Norteamericana, Esparta fue la inspiración de todos aquellos que luchaban por crear un país democrático y estable. Thomas Jefferson llegaría a declarar que había aprendido más leyendo la historia de Tucídides que los periódicos locales. Pero Tucídides también contaba cómo aquella democracia absoluta, Atenas, perdió la guerra del Peloponeso. Por eso creo que Jefferson y los demás redactores de nuestra Constitución tomaron como modelo a Esparta y no a Atenas. Nuestros padres fundadores señalaron reiteradas veces la democracia ateniense como un horrible ejemplo de lo que no debía ocurrir aquí. Es decir, democracia pura y dura, sin la mediación del elemento aristocrático que es el que se supone que debe supervisar. En Esparta todo fue bien porque era solidaria y todo el mundo era ciudadano de primera. Cuando visitamos Atenas y contemplamos el Partenón, todo el mundo piensa, la cuna de nuestra democracia. Y no es así, fue la cuna de su democracia, pero no de la nuestra. Sin embargo, en el siglo XX, Esparta fue tomada como ejemplo no por las democracias en ciernes, sino por líderes individuales atraídos más por los aspectos atroces de la sociedad espartana. La Alemania nazi volvió la mirada a Esparta para encontrar su ideal. Esparta fue introducida como materia en el plan de estudios de la educación pública. Hitler y muchos de sus allegados hablaban maravillas de Esparta. El canciller alemán llegó incluso a expresar su deseo de que otros países se convirtieran en hilotas para la casta de guerreros alemanas. En cierto modo, la Alemania nazi se parece mucho a Rusia, en el sentido de que ambas comparten el ideal de que coaccionando y organizando al pueblo en grupos determinados con un gobierno central que controle la vida de todo el mundo, se consigue temporalmente un potente ejército. Pero al final se hacen patentes las contradicciones de la sociedad soviética o de la alemana o de la espartana. Así que a mi entender es lícito colocar los orígenes del totalitarismo en la sociedad espartana. La lección que debemos aprender de Esparta sigue influyendo aún en la sociedad de nuestros días. Los espartanos fueron los creadores y fundadores de lo que podemos llamar la disciplina militar occidental. Y eso será una ventaja de Occidente sobre los griegos, los romanos, los pueblos de la Edad Media, los del Renacimiento y así hasta hoy. Los ejércitos occidentales tienen un concepto diferente de lo que constituye la disciplina. Si analizamos un ejército occidental y lo enfrentamos con uno iraquí, uno iraní o uno indígena, seguramente gane el occidental, y eso incluso aunque sea menos numeroso. Ese tipo de disciplina occidental se la debemos al legado espartano. Podemos aprender de ellos que el honor debe ser un componente principal de la vida humana. Una persona puede vivir sin honor porque los medios materiales lo hacen posible. Sin embargo, no podemos morir sin honor porque de alguna forma la vida nos pide cuentas. Pero la grandeza de Esparta se ve manchada por el terrible precio que miles de personas tuvieron que pagar a cambio de los logros espartanos. Tuvieron que renunciar a todos los aspectos humanos necesarios para el funcionamiento decente y digno de las personas.
lo cual les proporcionó excusas para comportarse de manera cruel, egoísta e intolerante. El precio al que consiguieron alcanzar la superioridad, el honor a costa de la libertad, incluso de su propia libertad, es una burla de lo que el desarrollo humano necesita. Podemos decir que al final, Esparta tuvo lo que se merecía. Las sociedades modernas cuentan con una gran ventaja: la perspectiva histórica que les permite tomar lo mejor que Esparta puede ofrecer y deshacerse del resto. Fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento para reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún llevan su nombre. Son los espartanos. Y esta es su historia. Esparta. Mareas de guerra. Segunda parte. Estamos a finales del siglo V a.C. Esparta se ha involucrado en la guerra del Peloponeso para luchar por la supremacía sobre su enemigo más poderoso, el Imperio ateniense. Por vez primera en la historia, Esparta está contra las cuerdas. De las batallas anteriores habían surgido héroes y se habían derivado valores heroicos. Pero la guerra del Peloponeso acabó tanto con unos como con otros. Ciudades asediadas, rehenes masacrados, gente inocente asesinada. Fue la primera guerra moderna donde la nobleza tradicional se ignoró por completo. Para subsistir en este nuevo tipo de guerra, Esparta necesitaba una armada mayor y más poderosa. Y para conseguir tal armada, era imprescindible algo que Esparta nunca había tenido: dinero. Así que la recién nacida armada espartana tuvo que recurrir para su sufragio a la única potencia que despreciaba a Atenas más que los propios espartanos: Persia. Persia se planteó la posibilidad de firmar una alianza, pero fue disuadida por su nuevo asesor táctico, que no era otro que Alcibíades, el mismo que 2 años antes había sido el más acérrimo colaborador de Esparta. Siempre estaba forzando los límites. Hacía todo aquello que estaba prohibido. Era el tipo de hombre al que le gustaba poner a prueba su propia capacidad para solucionar lo que otras personas eran incapaces de afrontar. Se convertía en oro, al menos durante un tiempo. Alcibíades volvió de nuevo su carismática mirada hacia Atenas, la misma ciudad de la que había sido expulsado 4 años antes. En el año 411 a.C., unos cuantos de los defensores que aún le quedaban volvieron a proponerlo como primer comandante del ejército ateniense. Aristófanes, en Las ranas, dedica una línea a Alcibíades que yo traduzco así: lo amaban, lo odiaban y no podían estar sin él. Al principio de su segunda etapa en el poder, Alcibíades parecía estar conduciendo a Atenas hacia la victoria. Aunque ahora la flota de Esparta era superior, Atenas defendió con tenacidad su imperio. Vencieron a los espartanos una vez tras otra. De hecho, los espartanos no ganaron una sola batalla hasta la de Notium, en el año 407 a.C., cuando Esparta, bajo las órdenes del almirante Lisandro, consiguió destruir un gran número de barcos atenienses. Pero la auténtica importancia de la batalla de Notium radica en que en ella se rompió algo más valioso: la alianza de Alcibíades con Atenas.
Alcibíades estaba al mando de la flota en Notium y, por razones que desconocemos, la abandonó a su suerte, dejándola en manos no de otro general electo, sino del timonel de su propio barco. El timonel fue engañado para que presentara batalla a Lisandro en contra de las órdenes específicas de Alcibíades. Como resultado, Atenas fue derrotada y prácticamente aniquilada. Después de eso, Alcibíades nunca más pudo volver a Atenas. En el año 405 a.C., Esparta se preparaba para acabar con lo que quedaba de la una vez magnífica armada ateniense. Lisandro trazó un plan definitivo de ataque sobre las fuerzas atenienses en Egospótamos. Desde su exilio, Alcibíades supo del plan de Lisandro y se dirigió hacia las líneas del frente. Habiéndose ganado la confianza de Tisafernes, el gobernador persa de Asia Menor, Alcibíades, el mítico ateniense convertido en espartano, pasaba ahora por su tercer bando en una guerra en la que solo había dos. Alcibíades insinuó a Tisafernes que lo que de verdad debía hacer era conseguir que tanto espartanos como griegos se agotaran, no prestándoles a los primeros el suficiente apoyo. Su política consistía en dejarlos luchar entre ellos, una táctica muy convincente para Persia. Sin embargo, los espartanos fueron capaces de recaudar fondos de otros gobiernos y particulares para construir su armada. A todo esto, Alcibíades seguía profesando cierta lealtad hacia Atenas, con lo que fue perdiendo la confianza de Tisafernes. Temiendo ser arrestado, Alcibíades abandonó Persia, pero solo para recuperar su influencia en Grecia. Alcibíades tenía un talento fuera de lo común. Había recibido una excelente educación. Era carismático e increíblemente rico. Todo lo que tocaba